Buen día. La idea es básicamente realizar una simulación de pandeo, pero nuevamente la idea es contrastar los resultados de una simulación numérica con un ejercicio analítico. Entonces hablamos de pandeo. Obviamente hay que realizar un repaso. Yo realmente voy a centrar el repaso principalmente en la teoría, específicamente las ecuaciones. Y simplemente después de repasar las ecuaciones, plantearemos una situación, problema muy sencilla, muy acorde con el tutorial que ya les envié. Y procedemos a realizar la simulación numérica y ver los resultados, compararlos con la parte analítica que vamos a desarrollar. Entonces, podremos encontrar entonces el tema de simulación de pandeo en la página 174. Podemos verificar qué es lo que está planteado acá y ver si lo reproducimos. Básicamente se croquiza un círculo. Me disculpan, hay que esperar un momentico a que cargue. ¿Sí? Se croquiza un círculo y se realiza... Bueno, aquí dice que es un círculo de un diámetro de 120 milímetros. Y después de eso se destruye 4000 milímetros, es decir, 4 metros. Aquí en editar material se le aplica un IC 1020, pero pues tengan en cuenta que mi programa de SolidWorks tiene un problema, un error, y no permite seleccionar fácilmente los materiales, pero sí podemos de pronto seleccionar los que hay por default, que hay uno que es acero no aliado, que es muy parecido en características al IC 1020, y se utiliza un estudio de pandeo, básicamente dejando fija la parte de abajo y aplicando entonces una carga en la parte superior. Bueno, aquí básicamente lo que hacen es mallar y la fuerza exterior se aplica de forma axial a compresión, un valor de 3000 newton. Entonces básicamente ese es la simulación en sí. La idea entonces es verificar más que todo la carga crítica de pandeo y el factor de seguridad, que en ese caso es alrededor de 104.72. Bueno, obviamente para poder hacer la simulación toca repasar la parte teórica y lo voy a hacer. Entonces aquí vamos a crear una carpeta nueva llamada pandeo. Mi objetivo es, creo que podríamos hacer una verificación de 3 ejercicios analíticos. Es bastante, pero bueno, creo que al menos haremos esa ahora en este video tutorial, y en los otros aplicaremos para unas piezas, al menos con una geometría más complicada, y otra con unos apoyos diferentes. Entonces vamos a llamar este ejercicio analítico 1. Entonces obviamente para realizar el ejercicio analítico 1 hay que hacer el repaso de la teoría, y eso pues va a ser posible leyendo los libros. Sí, no tengo presentaciones como tal elaboradas, pero podemos leer directamente los libros
En este caso el Shigley o el Norton. Vamos primero con el Shigley. Y voy a simplemente a recortar las ecuaciones principales que se van a usar. Entonces falla resultante a carga estática. Y debería haber un tema asociado con pandeo. No está acá. Entonces vamos a regresar a las páginas anteriores a ver dónde podemos encontrar el tema de pandeo en el Shigley. Estoy seguro que lo hay. Lo que no recuerdo es en dónde. Bueno, puede estar aquí. Introducción al diseño de ingeniería, materiales, análisis de carga y esfuerzos o podría en deflexión y rigidez. Vamos a ver. Análisis de carga y esfuerzos. Está torsión, esfuerzos de contacto, ajustes de presión. Bueno, aquí no era. Si no, entonces buscaremos por palabra. Pienso entonces que es deflexión y rigidez. Aquí está. Columnas largas con carga centrada. Elementos sometidos a compresión general. Bueno, esto está relacionado con el tema de pandeo. Estos temas. Elementos sometidos a compresión general, columnas largas con carga centrada, columnas de longitud intermedia con carga centrada y columnas con carga excéntrica. Nosotros principalmente nos vamos a centrar acá. Página 173. Bueno. ¿Qué es lo que sucede? El pandeo es un fenómeno que ocurre en piezas que están sometidas a compresión. Se denominan columnas. Estas piezas sometidas a compresión, en vez de achatarse, se deflectan. Esto básicamente debido a ligeras excentricidades que puede haber en la zona de aplicación de la carga. Entonces se doblan literalmente. Ahora, la ecuación para predecir si se doblará a compresión la columna, es decir, si se pandeará, va a depender básicamente pues de muchas cosas. Vamos a puntualizar la ecuación. La carga crítica que me pandeará el elemento va a depender básicamente del módulo elástico de Young, el momento de inercia que depende de la sección transversal de la pieza y la longitud de la pieza, dadas por esta ecuación. Sin embargo, esta es una ecuación general para una condición específica, porque las condiciones de apoyos en la pieza pueden afectar el que esta carga crítica sea mayor o menor. En este caso, hablan de una constante que tiene en cuenta los apoyos de la columna en sus extremos. Si está perforadas por un agujero y ahí hay un pasador, es decir, ahí hay una permisividad relacionada con el giro, no con la traslación de estos puntos. Entonces, en ese caso el factor de apoyos es C1. En este caso está empotrada de un lado y del otro lado pues digamos que es parecida a esta situación, pero también está empotrada, solamente que este elemento se puede mover a partir de estos rieles. Aquí tenemos uno libre y un extremo empotrado. Aquí tenemos un extremo empotrado y un apoyo simple tipo agujero pasador, cada uno con su respectiva constante relacionada con la carga crítica. En general, entonces, la carga crítica va a estar definida por esta expresión.
donde es básicamente la que vimos anteriormente, pero se incluye este factor que tiene que ver con el apoyo de la pieza. Entonces, ahora mismo lo que vamos a simular es uno de los casos más sencillos. Está empotrado o fijo en un extremo y el otro lado está libre y se le va a aplicar una carga P. De acuerdo al tutorial la carga aplicada en el extremo libre es de 3000 newton y las dimensiones de la pieza son, bueno, aquí no está más arriba, está empotrada en el otro extremo, en la parte baja de la columna, y las dimensiones son de 4000 según recuerdo. El material es IC 1020. 4000, aquí no se ve muy bien, pero pues ahí alcanzo a leer 4000 milímetros, es decir, 4 metros. Y la sección transversal es de 120 milímetros. Entonces, lo primero que voy a hacer son los cálculos analíticos y después sí me embarco en hacer la simulación. Entonces, lo primero es la ecuación general. Entonces voy a simplemente a recortar lo que necesite y después y aparte de esto, pues mi situación particular es esta: una columna que tiene un extremo empotrado y el otro libre, y entonces su constante de junta o de apoyos es 1/4. Eso básicamente lo que implica, de acuerdo a la ecuación, es que la carga que me puede permitir el pandeo se va a reducir o es muy pequeña y por lo tanto muy fácil de pandear la columna si los apoyos son empotrados de un lado y libre del otro. Según esto, la situación más estable sería entonces esta: empotrada de un lado, bueno, mentiras, empotrada de un lado y empotrada del otro, pero con la permisividad de que uno de los extremos se pueda mover por una dirección prescrita vertical. Esa sería entonces la columna más estable de todas. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta situación específica. De acuerdo a la situación particular, vamos a darle unas dimensiones más grandes a la letra. Según esto, entonces, el diámetro del eje es igual a 120 milímetros. Necesito, de acuerdo a la ecuación, calcular el momento de inercia. El momento de inercia para una sección circular, pues lo podemos consultar de rapidez acá. Necesitamos el momento de área, no el momento inercial. El 1 se aplica principalmente para el cálculo de esfuerzos estáticos y el otro se aplica para esfuerzos dinámicos. Entonces, aquí dice que el momento de inercia con respecto a un eje específico que pasa por el círculo es pi por radio a la 4 entre 4. Entonces sería pi por el radio a la 4 entre 4. Bueno,
De todas maneras, de aquí podemos deducir cuál es el radio, ¿cierto? El radio simplemente es la mitad del diámetro. Así que en ese caso sería 60 milímetros. Si reemplazamos acá, ¿qué obtenemos? Ese es pi, que es 3.141516, que multiplicaría a 60 milímetros elevado a la 4, ¿cierto? Y eso se dividiría entre 4, pero eso al pasarlo a la parte superior sería como multiplicar por 0.25. Un cuarto es 0.25. Entonces podemos proceder a realizar esa operación y vamos a ver qué obtenemos. Lo estoy haciendo aquí con mi calculadora. Entonces, pero sería básicamente pi por 0.25 por 60 a la 4. Bueno, esto me da una cifra muy elevada. 101,787 60.2 milímetros a la 4. Entonces ya tenemos una porción de la ecuación, el I. El módulo bueno, realmente es algo que tengo que sacar de los materiales por default del SolidWorks. Pero es raro porque en la simulación estática él no me permite consultar el material. Pero ya nosotros antes hemos hecho simulaciones de mecanismos en el cual hemos seleccionado un material como acero no aliado y hemos podido consultar las propiedades en ese tipo de simulación. Sin embargo, en la simulación estática me genera un error y no lo puedo consultar. En clase, las licencias de los computadores de la universidad no tienen este problema. Parece que es algo como de mi computador. No sé si porque la licencia que tengo es bastante antigua. Tendría que desinstalarla o tal vez instalar la nueva que ofrece el programa. Pero bueno. Bueno, ya no me aparece ninguna de las piezas porque... Bueno, no importa. Vamos aquí a escritorio. Vamos a abrir un ensamblaje. Le hicimos UA y yo tengo aquí mi carpeta donde ya he hecho varias simulaciones. Creo que es la que dice Grashov 2. Entonces vamos a abrirlo. A ver qué obtengo. Creo haber hecho la simulación dinámica de este. No, mentiras. Este no era el que tenía que abrir. Voy a abrir nuevamente. No, vamos a abrir acá. Me permite navegar por el computador. Es manivela, ya me acordé. Voy a darle a abrir. Será SolidWorks Motion. Activo el complemento de SolidWorks Motion. Yo hice varios estudios de movimiento. En este generé unos resultados que tienen que ver con las fuerzas de reacción, pero en este también que tiene que ver con el consumo de energía. Entonces, en este creo que definitivamente definí el material del editar material. Y entonces yo elegí acero al carbono no aliado y vamos a consultar las unidades o las propiedades mecánicas del material. Porque este mismo material es el que voy a elegir para realizar la simulación de pandeo. ¿Que por qué así? Bueno, ya expliqué que tengo como problemas para la selección del material en el entorno de una simulación de esfuerzos estáticos. Eso también incluye la parte de simulación de pandeo. Entonces voy a decirle que me dé toda la información en megapascales.
Y lo que voy a hacer es simplemente acá voy a darle insertar y recortar pantalla el material específico para copiar todas sus propiedades mecánicas. Y ahí están. Y ya me queda mucho más fácil simplemente cerrar acá. Cerrar acá. No voy a guardar porque realmente no hice mayor cosa. Y lo único que necesitaba de acá era una información analítica para realizar mis cálculos teóricos. ¿Cuál es la información? Necesito saber cuál es el módulo elástico del material. Entonces, en este caso, el módulo, de acuerdo a la consulta de acero no aliado, que es muy parecido, al acero 1020, pero eso sí, procesado en caliente y maquinado. Es decir, no tiene ningún tratamiento especial. Entonces, en ese caso particular, de acuerdo a lo que podemos consultar acá, el módulo elástico, el módulo de Young, es de 210. Este newton sobre milímetro al cuadrado es lo mismo que megapascales. Así que es 210 por 10 a la 3. Es la conclusión que yo puedo sacar de acá. 210 por 10 a la 3. Eso es newton sobre milímetro al cuadrado, que es lo mismo que megapascales. Bueno, aquí vamos a ponerlo bonito. Listo. Entonces ya tendríamos ese valor de la ecuación. C depende básicamente de las condiciones de apoyo. En este caso, empotrado y libre es 1/4. Y L es básicamente la longitud de mi columna. En este caso, 4 metros. Entonces, básicamente, C es 1/4, pero eso es lo mismo que 0.25. Y L es igual a 4 metros, pero en milímetros es 4 milímetros. La idea es trabajar esto en unidades del sistema, bueno, no necesariamente internacional, sino unidades consistentes. La idea no es mezclar peras con mangos. Entonces ya aquí lo que me interesa es el momento de inercia, el valor. La constante C es algo adimensional. Y listo. Vamos a poner esto de una forma más estética. ¿Sí? Y aquí nuevamente vamos a retomar la ecuación. La retomamos y la aplicamos. Entonces, vamos acá a recortar esto. Como para que haya chance de... Y vamos a reducir el tamaño de esto. Esto está muy grande. Yo creo que ahí se ve claramente la ecuación. Entonces la carga crítica que queremos calcular es igual a C, que es 0.25, por pi al cuadrado. Bueno, todo esto está como minúsculo. Ya. Pi al cuadrado por el módulo, que es esto. Por el momento de inercia, que es esto.
sobre 4000 milímetros, pero eso tiene que estar elevado al cuadrado. Vamos a poner el 2 acá y vamos a reducir el tamaño de estas letras como para que quepan. Ahí está. Entonces procedemos a realizar esa operación matemática. Yo lo voy a hacer en mi calculadora. Entonces sería 0.25 que multiplica por pi, pero ese pi está elevado al cuadrado. Eso lo voy a multiplicar por 210 exponente a la 3. Y eso a su vez lo voy a multiplicar por 101,787 60.2 y eso lo voy a dividir entre 4000 que está elevado al cuadrado. Eso me da una carga crítica de, tiene que ser unidades de Newton, claro. Si lo será, vamos a verificar si eso es así. Esto daría milímetros a la 6. Y esta longitud me daría milímetros al cuadrado. Bueno, al menos analizándolo de forma más objetiva, parece como inconsistente las unidades. Entonces vamos a verificar nuevamente las ecuaciones, a ver si son consistentes desde el punto de vista dimensional. Claro, ya capté. Sí, tiene sentido. Es que esto sería milímetro al cuadrado que multiplicaría, pero está en el denominador y esto está en el numerador. Entonces quedaría en la parte superior Newton por milímetro al cuadrado. Sobre milímetro al cuadrado serían los milímetros. Entonces básicamente no hay problema ahí. Bueno, entonces esto me daría 329.635 por 10 a la 3 Newton, es decir, en el orden de los 300.000 Newton. Es bastante. Pero ¿cómo se calcularía el factor de seguridad? El factor de seguridad simplemente en ese caso sería una comparación entre las cargas. La carga crítica sobre la carga real. La carga real en este caso sería la de 3000 Newton. Y la crítica es la que haría que se expandiera la columna. Es decir, esto. Entonces en este caso sería esto dividido entre 3000 Newton. 3000 Newton es lo mismo que 3 por 10 a la 3. Entonces obviamente 10 a la 3 sería con 10 a la 3 y quedaría 329 entre 3, lo cual daría alrededor de un factor de seguridad de 109.87. Es adimensional. ¿Esto? Aproximadamente 110 factor de seguridad. Bueno, manos a la obra. Entonces lo primero sería
Vamos a ver, vamos a hacer esto. Vamos primero a crear la pieza. Bueno, aquí el problema en mi caso particular es el problema de las unidades, que mi documento lo tiene por default en pulgadas, pero voy a decirle milímetro, gramo, segundo. Le voy a dar a aceptar y voy a croquisar la sección transversal de mi... Voy a elegir acá. Croquiso 120 milímetros. Me salgo del croquis, operaciones, extruir saliente base barrido y aquí le voy a dar 4000 milímetros para que sean 4 metros. Ahí está. Ahí está la pieza. Voy a guardarla. En este caso es Pandeo. Y pues tenemos Pandeo 1, ¿cierto? Bueno, hay que activar entonces el complemento de SolidWorks respectivo. SolidWorks Simulation, con el cual podemos hacer simulaciones de esfuerzos estáticos. Ahí apareció entonces la pestaña de Simulation. Vamos a darle ahí, nuevo estudio, y vamos a elegir entonces la opción de Pandeo. Y le voy a aceptar. Aparece una pestaña que dice Pandeo 1. Entonces lo primero es darle un material a esto, aplicar material favorito. Voy a darle acero al carbono no aliado, cuyas propiedades ya conozco. En donde dice sujeciones, conexiones, creo que lo he mencionado, aplica para ensambles, pero aquí yo no tengo un ensamble de piezas. Simplemente tengo una pieza simple, entonces en sujeciones vamos a decir que está empotrado. Entonces elegimos en la parte baja de la pieza. Que está empotrado. Es decir, se va a mantener fijo tal y cual como está propuesto en el ejercicio analítico. Es decir, esto está empotrado como fijo al suelo. Y bueno, para la parte de cargas externas, le voy a decir fuerza. Elijo acá y especifico los 3000 newton. Le voy a aceptar. Y ya con esto yo puedo correr mi simulación. Voy a darle ejecutar este estudio. Esta vez no le he parado muchas bolas a la cuestión de la malla. Pero ya saben que el programa primero debe mallar antes de realizar la simulación. Bueno, él muestra sus resultados en amplitud resultante. Es básicamente la forma como se movería si se pandeara. Lo podemos animar. Obviamente esa deformación siempre es una exageración. Podemos ver, por ejemplo, cuánto se deformaría. Pero lo que queremos primero que nada es, bueno, es listar los factores de pandeo de seguridad. Vamos a ver. Y aquí dice perfectamente claro. Se ve claramente, ¿cierto?, que el resultado coincide con los cálculos analíticos que hemos realizado aquí. Entonces vamos a ponerlo en grande. Regresamos acá. Seguramente ya... Ahí está. 109.96, 109.87. Bueno, si quisiera calcular el error,
ya en una forma porcentual, hay que multiplicar 100 por la diferencia entre estos valores, 109,87 y 109,96. Eso no es nada. Menos 109,87. Entonces sería una diferencia de 0,09 que se debe dividir entre el valor teórico. El valor teórico es este, 109,87. Entonces, al realizar esa operación, obtenemos el porcentaje de error del cálculo analítico. Bueno, del cálculo numérico realmente. Por 100, esto me da aproximadamente 0,081%. Es decir, inferior al 0,1%. ¿Listo? Entonces vemos cómo es de bueno el programa para simular el factor de seguridad de pandeo. Obviamente la idea es evitar que no se pandee, pero que tampoco se deforme por compresión. Ahora, ¿cómo verificamos si se va a deformar por compresión? Bueno, aquí no nos dice la información, pero ya expliqué por dónde sí la podemos consultar. Aquí hay algo llamado límite de tracción. No coloca el límite de compresión porque estos materiales que están en la librería de SolidWorks se asumen, si no se especifica lo contrario, que sus propiedades son iguales a tracción que a compresión, y de igual forma también es isotrópico, lo que quiere decir que las propiedades son iguales en todas las direcciones del material. Eso no siempre es así para todos los materiales. La madera no es isotrópica, los materiales compuestos tampoco lo son, materiales impresos tampoco, pero igual tenemos de referencia el límite elástico de compresión, que es 220.5 megapascales. Entonces, ese es el SI. El SI de mi material en megapascales es igual a 220. Ya se me olvidó. 220.594. Ya yo sé que eso es en megapascales. Así que lo que tengo que hacer es calcular mi esfuerzo de compresión. Mi esfuerzo de compresión, ¿a qué va a ser igual? Bueno, no tiene nada del otro mundo. Sería simplemente la fuerza sobre el área. En este caso la fuerza es de 3000 newton y el área no la hemos calculado, pero la podemos calcular. ¿Dónde será? Bueno, aquí podemos calcular de rapidez el área. Esto voy a reducirlo más, de tal manera que el área quede acá y no... Listo. Entonces el área que es igual a pi por el radio al cuadrado, no a la 4, al cuadrado. Entonces, operando, ya esta vez no voy a reemplazar los valores, es obvio que es que. Entonces simplemente voy a calcular en mi calculadora. Sería 60 al cuadrado por pi. Eso sería igual a 11.309.73355 milímetros al cuadrado.
Entonces esto es lo que necesito para calcular cuál es mi esfuerzo de compresión. Bueno, realmente sería un esfuerzo negativo porque la fuerza en ese caso tenía un sentido negativo. Pero más que eso, lo que importa es si el material se está estirando o comprimiendo. En ese caso se estaría comprimiendo. Entonces sería 3000 entre lo anterior. Sería igual a 0.2652 megapascales. Obviamente, si calculamos el factor de seguridad estático, no de pandeo, hay que hacer la salvedad, este de pandeo. Sería igual a ¿qué? A el límite elástico dividido entonces entre el esfuerzo de compresión. Bueno, aquí podríamos hablar es de como el valor absoluto, ¿cierto? Pues porque estamos asumiendo que el comportamiento a tensión es igual a compresión. Entonces sería 220.594 entre... Y eso sería igual a un factor de seguridad de 831.6197. Obvio, para hacer esa simulación tendría que bueno, podríamos hacerlo, ¿cierto? Pero tenemos que correr una nueva simulación. En este caso, ese nuevo estudio no sería de pandeo, sino un análisis estático para verificar si el esfuerzo comprimiría la pieza. Ya vimos que analíticamente no. El material favorito, acero al carbono no aliado. En sujeciones, geometría fija en la parte baja de la pieza. En cargas externas, una fuerza externa de 3000 newton acá. Corremos la simulación para notar cuál es la diferencia entre la compresión. Bueno, eso es a lo que me refiero. Miren que en la compresión lo que sucede es simplemente que la pieza se achata o se recorta. Mientras que en pandeo la pieza se dobla. En todo caso hay que verificar que no suceda ni lo uno ni lo otro. Esto ya hemos explorado cómo lo modificamos. Mostrar anotación máxima. Digamos que es una notación general. Y en configuración podemos decirle que esto sea configuración. Vamos a darle así y vamos a darle editar definición para decirle que nos dé en megapascales. Y ahí está. El esfuerzo más grande es de 0.278 y nosotros nos dio 0.265, o sea, muy parecido. Adicionalmente podemos decirle a esto que nos trace los factores de seguridad. Vamos a dar a aceptar y nos vamos a fijar en el valor más pequeño. Le damos aquí doble clic. Dinos cuál es el factor de seguridad más pequeño. No me lo deje en notación científica, sino general. Y podemos darle que nos edite la definición. Bueno, aquí está.
La notación más pequeña es de 795. Y el factor de seguridad que yo calculo es de 831.61. Siempre hay un error ahí, pero pues debido a lo grande que es el factor de seguridad, pues obviamente no tiene mucha importancia en este caso. Entonces, eso es lo que quería explicarles el día de hoy. La idea posterior, ¿cuál sería? La idea posterior sería jugar con otras opciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la sección transversal no sería uniforme como un círculo, sino por ejemplo que fuera un ángulo? ¿En qué cambiaría entonces los cálculos y las formulaciones? Y lo otro es qué pasaría si de pronto mi condición de simulación en los apoyos es diferente. ¿Cómo hago yo para que en la realidad se asemeje a una condición de estas? Entonces voy a procurar hacerlo, a ver qué resultados obtenemos. Lo vamos a hacer para este caso. Entonces primero vamos a comenzar con qué pasaría si la sección transversal tiene una forma diferente que no es tan simétrica como un círculo. Entonces, por ahora termino esta y procedo a guardar y a preparar entonces la otra situación. Nos vemos entonces en próximas lecciones. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.